Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a hablar un poquito en cuanto a los temas de doctrina. Creo que ya terminamos el tema de la numerología, ¿verdad? Entonces quiero que cambiemos, que demos un giro un poquito a los mensajes y veamos un mensaje netamente doctrinal, de doctrina de Benecer. Pero bueno, oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, yo te pido, amado Señor, que tú nos hables, papito lindo, por favor, amado Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, que no sea simplemente logos, Señor, porque la letra mata, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo tuyo le dé vida, Señor, le convierta el agua en vino, Señor, ese rema, papito lindo, que hace, Señor, que vivamos, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, rema, Señor, que sale de tu boca, papá. Te pedimos el toque tuyo de la revelación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vea lo que dice, hermano, la Biblia en Lucas 9. Habla de la transfiguración. Todos sabemos, ¿verdad? El Señor Jesús tomó a tres de sus discípulos, y yo siempre lo he dicho, las argollas no son malas, dicen por ahí, ¿verdad? Lo malo de las argollas, entonces están en ellas. Y el Señor le hablaba a las multitudes, y a las multitudes les hablaban parábolas. A los fariseos les hablaban parábolas para que no entendieran. Qué tremendo, hermanos, para que no entendieran, para que con sus ojos no vieran y con sus oídos escucharan. Tremendo eso, hermano. Tenía un grupo de 12, a eso sí se lo llevaba a la casa, a la intimidad de la casa, hermanos, y a ellos sí les explicaba, hermanos, puntualmente qué significaban las parábolas. Por ejemplo, la palabra del sembrador, él les explica, porque ellos le dijeron: Jesús, Rabí, maestro, no entendimos, no entendí nada, ¿nos puedes explicar? Y empezó a explicarle qué significaban los pedregales, qué significaban los espinos, qué significaba junto al camino, y qué significaba en el camino, y qué significaba el dar fruto al 30, al 60 o al 100%. A ellos sí les explicaba, hermanos. Pero yo siempre lo he dicho, hermanos, había un grupo de 3, de esos 12, había 3, que eran Pedro, Jacobo y Juan, que tenían, hermanos, VIP, palco, hermanos, para poder acercarse más al Señor. En la transfiguración y en varios eventos vemos donde el Señor, hermanos, a los 12, a los 9 los dejaba de un lado y se llevaba a esos 3, hermanos, a hacer milagros y a hacer un montón de cosas, por ejemplo, en la transfiguración. Y también, hermanos, bajándole más la lupa, hermanos, hablando de íntimos del Señor. De los 12, solo uno se le recostaba el pecho, hermanos. Entonces, hermanos, dicen por ahí que las argollas no son malas, lo malo no está en ellas. Y Jesús no era argollero, hermano, pero él tenía sus preferidos, sus íntimos, sus favoritos, por decirlo así. Amén, hermano. Entonces, a veces a nosotros como pastores nos juzgan. Es que, pastor, usted, la chiñada suya es tal persona, o el chiñado suyo es tal persona, y a mí usted me menosprecia, y a mí usted me tiene por poco, y usted solo le da la razón a aquella, y a mí nunca me da la razón. No, hermanos, no nos menospreciemos a nosotros mismos, hermano. El Señor no hace excepción de personas. No hace excepción de personas. Somos nosotros, hermanos, los que a veces nos menospreciamos, porque tenemos muy baja la autoestima. Pero bueno, el tema no es ese, hermanos. El tema es que el Señor tenía sus íntimos, dijo Vania, hermano. Su argollita, dirían los impíos. Pero bueno, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque el Señor dice que aconteció que como 8 días después de esas palabras, tomó a sus íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y qué dice? Y subió al monte a orar. Y recordemos que el monte es oración, ¿verdad? Bueno, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
su vestido blanco y resplandeciente, como el de la iglesia novia. Recordemos que nosotros, hermanos, la novia tiene que pasar a un vestido blanco resplandeciente. Pero bueno, y el 30 dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Según nos explicó Pinto en una escuela dominical, Moisés tipifica a los muertos en Cristo y Elías a los vivientes del arrebatamiento, hermanos, porque recordemos, hermanos, que Elías no ha muerto, no murió. Elías fue llevado al cielo, hermanos, en un torbellino, y así como Enoc, para no ver muerte, pero Moisés sí murió. Entonces ahí vemos cómo en la transfiguración están sus íntimos también, espiritualmente hablando, los espirituales, Moisés y Elías. Pero hermanos, me llama la atención el verso 31, porque dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y bajo una nube, hermanos, la nube de gloria, dice la canción, ¿verdad? La nube de gloria, dice que Él me besó. Es la Shekinah del Señor, ¿verdad? Es la que, esa nube de gloria, hermanos, es la que nos saca de este tiempo cronos y nos mete al tiempo kairos de Dios. Por eso, hermanos, es que Moisés, dice la Biblia, que subió al monte 40 días y 40 noches, hermano, y no comió y no bebió. Claramente, hermanos, eso es imposible para el ser humano, hermanos, excepto que lo saquen del tiempo cronos y lo metan al tiempo kairos. Como hablaba con un hermano un día de esto, que en el reloj de Dios el apóstol explicaba de un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, eso es en milésimas de segundo, en un Swanson, diríamos, que lo llevan al tribunal de Cristo, hermanos, y en un parpadear, hermano. El que se fue, pero el que se quedó, ¡fum! Y se dio cuenta, hermanos, que en esa milésima de segundo, de aquí a allá, a saber cuánto tiempo estuvo esperando a ser juzgado en el tribunal de Cristo, y no dio la talla. Por eso lo devolvieron avergonzado. Entonces va a haber un conocimiento pleno, hermanos, de la iglesia que se queda. Va a tener un conocimiento pleno, hermanos, que lo que dice la Biblia es cierto. Porque en ese abrir y cerrar de ojos, hermanos, en esa milésima de segundo subió al tribunal de Cristo y se dio cuenta, hermanos, que fue hallado falto, que no dio la talla y tuvo que bajar a lavar sus vestiduras aquí en la tierra. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque ahí está un ejemplo de lo que es el cronos y el kairos de Dios. Y esa gloria, hermanos, era Shekinah del Señor, hermanos. Es, hermanos, la presencia de Dios, que solo la podemos encontrar donde, hermanos. Perdón, pero en el atrio no. En el lugar santo tampoco. Solo en el lugar santísimo, hermano. Esto más que una enseñanza es una prédica, creo yo que va a ser una prédica. Pero hermanos, ¿por qué? Porque tenemos, hermanos, que aprender, hermanos, no quedarnos en el atrio ni en el lugar santo, sino, hermanos, trasladar el velo más allá del velo donde está la presencia del Señor. Ya no es el sol de justicia, que es Cristo el que nos alumbra. Ya no es, hermano, el menorá. Ya no es, hermano, el candelero, que es el Espíritu Santo. No, ahora es la Shekinah, la gloria, la presencia del Señor en el altar. ¿Dónde, hermanos? En el lugar santísimo. Los íntimos, hermanos. Apartados de mí, no os conozco. Nunca tuvimos intimidad. Nunca experimentaste la gloria de Dios. Nunca te quedaste siempre con el sol de justicia que es Cristo. Te quedaste con el candelero del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero Dios quería más. Quería que intimáramos más y que entráramos, hermanos, a la presencia del Señor. Bueno, rodeados de gloria. ¿Y de qué hablaban, hermano? ¿De qué hablaban Moisés y Elías de Jesús? ¿De qué hablaban, hermano? En el Getsemaní un ángel lo fortalecía, hermanos, porque el Señor en angustia dijo: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el ángel lo fortalecía, porque él tenía que ir a la cruz. Pero Moisés y Elías no le hablaban de la cruz, no le hablaban del infierno, le hablaban de qué? De su partida, de volver otra vez al Padre, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero me llama la atención, hermanos, usted sabe que nosotros, hermanos, nos bien enseñaron
de que tenemos que bajarle la lupa a cada palabra, por lo menos a la que más nos llama la atención, y ir al strong, ir al original, a ver qué significa partida, hermanos. Y está en el griego 1841, de lo original, no lo sé pronunciar, no sé hebreo todavía, griego todavía, pero significa éxodos. Éxodos. ¿Qué es éxodo, hermanos? ¿Qué es éxodo? Salida. La salida. Génesis es gen, es inicio, es semilla. Esperma es gen, inicio. Éxodo es salida. La salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Pero nosotros, hermano, y a esto quiero llegar como a esta enseñanza, es que tenemos que experimentar un éxodo. ¿Cuál va a ser nuestro éxodo, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestro éxodo? ¿Cuál va a ser nuestra salida? Porque éxodo significa salida, figurativamente muerte, partida, salida, un género de muerte. El abrir y cerrar de ojos es un género de muerte, al revés de lo que le pasó a Adán y Eva. Dice que ellos, hermanos, fueron abiertos sus ojos y murieron espiritualmente, ¿cierto? Nosotros en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, es un género de muerte, una salida, una partida. Entonces, vuelvo y repito, o vuelvo y pregunto, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra salida? ¿Cuál va a ser nuestro éxodo? ¿Cuál va a ser nuestra partida, hermanos? Eso, lindo, el arrebatamiento. Gracias, Denise, pero quedó claro, el arrebatamiento. Entonces tenemos, hermanos, que experimentar un éxodo, que es el arrebatamiento. Pero antes de que ese éxodo, hermanos, lo experimentemos, tenemos que tener varios éxodos, varias salidas de ciertas cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Mientras él decía esto, vino una nube, esa nube que les hablé, la Shekinah del Señor, que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Hermanos, que nunca tengamos temor de la presencia de Dios. Que nunca, hermanos, nos dé miedo hablar en lenguas, que nunca nos dé miedo profetizar, que nunca nos dé miedo, hermanos, experimentar el tocar el manto del Señor, porque hay virtud. Pero bueno, y vino una voz desde esa nube, era la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces aquí vamos a oír a Cristo. A Cristo es el que tenemos que oír. Pero vuelvo y repito, hermano, lo que me llama la atención es que hablaban de su éxodo, hablaban, hermanos, de su partida, de su salida de aquí a la tierra. Y eso es lo que tenemos que experimentar, hermano, nuestro éxodo. Pero vuelvo y repito, hermanos, antes de que eso se dé, tenemos que experimentar ciertos éxodos. Ustedes escucharon la profecía, ¿verdad? Las profecías. Pero mi esposa me volvió a ver y me dijo, y yo, es lo que hemos estado hablando, en Dios de casualidades, es lo que hemos estado viendo y hemos estado hablando, hermanos. Lo hemos dicho siempre, tenemos que ser piedras vivas, porque el Señor nos sacó del arroyo, no de Kerit, sino del arroyo, hermanos, del mundo, de las corrientes del mundo. Y nos metió, hermanos, a este arroyo llamado iglesia, donde David, hermano, que es Cristo, nos tiene que sacar de ahí como piedras lisas del arroyo, para ser utilizados, hermano, y para venir, hermano, y ser ensamblados dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, dentro de la edificación llamada iglesia. Pero la profecía decía, hermanos, que hay piedras muertas y que el Señor necesita, hermanos, que seamos piedras vivas. Por eso hablo de que la palabra de Dios es como un martillo, hermano. No dice la Biblia, no es mi palabra como martillo que golpea la roca y como fuego. ¿Y qué hace el fuego, hermanos? Purificar. Número 11 de la numerología bíblica. Purificar, hermano. Tenemos que ser purificados. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la palabra es la que nos forma, nos transforma, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no es para deformarnos, es para formarnos como martillo. ¿Y qué decía? Que muchos querían volver atrás.
que muchos querían renunciar, que muchos hermanos querían dejar atrás y que querían retroceder. ¿Y qué es eso, hermanos? Es un éxodo, pero no de lo bueno, es un éxodo de una salida de la iglesia. ¿Sí me van a entender, hermano? El que quiera renunciar, el que quiera salirse, el que quiera salirse de cobertura, el que quiere, hermano, renunciar, está sufriendo un éxodo. Porque así es como los desmotivan, así es como lo van sacando. Por eso, el domingo hablamos, hermano, del perdón, del perdonarnos unos a nosotros, de subir nuestro nivel de amor y no de decir nunca más que en esta iglesia no hay amor, hermano. Porque si alguien dice que no hay amor es porque, hermano, está siendo recíproco y no está dando amor. Es una señal de que bajó su nivel de amor y está viendo más los defectos que las virtudes de la iglesia. Está viendo más los defectos que las virtudes. Gloria a Dios. Solo Jaña, pero bueno, yo sé que todos, amén. Esto, el Señor nos habla a todos, hermano. Bueno, no crea usted, hermano. Bueno, yo a mí por la mente no me pasa a renunciar, pero en algún momento me pasó por la mente, hermano. Y ahora como pastor, gracias a Dios, no. Pero hermanos, todos estamos metidos en la misma barca y todos en algún momento somos tentados a echar para atrás. Todos somos tentados a renunciar. Todos somos tentados, hermano, a que haya un éxodo de la iglesia. ¿Qué es éxodo? Salir, que nos saque de la iglesia. Pero ¿saben qué es lo que más me impresionó, hermano, de esa palabra? Y toda la gloria para Dios, hermano. Pero es lo que yo le dije a mi esposa. Yo le dije, amor, no, tranquila, porque ella sí se carga un poquito con ciertas cosas. Yo no. Yo le dije, tranquila, amor. Vamos a trabajar con los que quieren trabajar. Vamos a caminar con los que quieren caminar. Y vamos a trabajar con los que quieren servir. Punto. ¿Y qué dijo la profecía ahora? Que él iba a caminar con el que quería caminar. Punto. Yo volví a ver a mi esposa y ella me volvió a ver a mí, porque eso de Dios es lo que hemos venido a hablar. Amén, hermano. Pues no renuncies. No te vayas. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. Que no te hagan un éxodo de la iglesia. Porque estamos a punto, hermano, de experimentar el mejor éxito, hermano, de la historia. Que es el salir de este Egipto, hermano, para irnos a la patria celestial. Dale un aplauso al Señor. Por eso es que el enemigo te quiere sacar. Por eso es que el enemigo, hermanos, te quiere destruir, te quiere sacar. Porque el enemigo, hermanos, que Dios lo reprenda. Pero él viene, hermanos, y pone el pecado. Tienta primero, pone el pecado, hermano. ¿Para qué, hermanos? Para después separar y después destruir. Eso dijo el Señor. El enemigo solo viene a matar, a robar, matar y destruir. ¿Robar qué? Robar en el cuerpo, robar, hermano, lo material, robar las finanzas, un montón de cosas, hermano. Separarnos de la iglesia, exodiarnos. Para atrás se terminó, ¿no? Exodiarnos de la iglesia, sacarnos de la iglesia. ¿Para qué? Para destruir, robar, matar y destruir. Hermano, ¿cuál es el secreto? Creo que no va a terminar el tema, ahí seguimos. Pero, hermano, ¿cuál es el secreto, hermano, de la salvación? Con las figuras que vemos en la Biblia, ¿cuál es el secreto de la salvación? ¿Quiénes se salvaron del diluvio? Los que estaban en el arca. Solamente. ¿Quiénes se salvaron, hermanos, cuando fueron a destruir Jericó? ¿Quiénes? ¿Qué dijeron a Rahab? Nos comprometemos contigo y se van a salvar solo ¿quiénes? Solo los que estén dentro de la casa. Esa es nuestra responsabilidad, le dijeron los espías. Los que estén dentro de la casa. Los que no es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿quiénes se van a salvar, hermanos? Los que están dentro de la casa. Cuando pasó el espíritu de muerte, hermanos, a destruir a todos los primogénitos, ¿qué fue lo que le dijeron a Moisés? El espíritu de muerte va a pasar, mi espíritu va a pasar, dice el Señor. Y cuando yo vea la señal de la sangre en los linteles, en los postes, que dice, pasaré por alto, pasar.
Pascua, pasaré por alto. Voy a salvar a los que estén dentro de la casa, pero los que están fuera, lo siento. O sea, que el que está fuera de la casa es un egipcio, porque murieron solo los primogénitos de los egipcios. Amén, hermanos. Entonces no podemos ser amigos del mundo, tenemos que estar dentro de la casa. Pero bueno, algo pasó aquí, no sé, creía yo que tocando eso, pero no. Ania, ¿me ayudas, por favor? No sé qué sea. Ya, perdón, Ania. Segunda Pedro 2:1, verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, escribió Pedro, el despertarnos con amonestación. Ay, hermanos, qué tremendo. Pero no digo el Señor, hermanos, que Él nos venía molestando, que era Él, hermano, el que venía, hermanos, regañando, por decirlo así. Que era Él, hermanos, el que venía demandando, y que era Él, hermanos, amonestando. Entonces Pedro, mientras estaba en el cuerpo, dice: el despertarlos a ustedes, que no duerman como los demás, como los que no tienen esperanza. Y si tengo que amonestarlos, si tengo que regañarlos, si tengo que exhortarlos, lo voy a hacer con tal de que no duerman, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Porque el Señor le dijo: Pedro, cuando seas viejo, él estaba tranquilo, hermano, que él iba a llegar a viejo, pero que iba a morir. Eso fue lo que dijo el Señor: Pedro, vas a morir cuando seas viejo, no vas a escoger tu muerte. Y entonces es cuando Pedro le vuelve a ver a Juan, hermano, al más pequeño de todos. ¿Quién es el más pequeño de aquí? David, no te durmas. Vos sos el más pequeño, no te durmas. No, Caleb es el más pequeño, no te durmas. Como Juan, y lo volvió a ver. ¿Y este qué? Le dice. ¿Y este qué? Y el Señor le dijo: y si tú quieres que Él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Pero tú sígueme. Entonces ellos interpretaron que Juan no iba a morir. Y el Señor no dijo que Juan no iba a morir. El Señor lo que dijo fue que iba a quedar hasta que Él viniera. Por eso Juan no ha muerto. Es uno de los dos testigos. Eso nos explicó Tito, ¿verdad? En una escuela dominical. Pero bueno, abandonar este cuerpo, hermanos. Nexo. Hermanos, tenemos que abandonar este cuerpo. Nuestro espíritu, hermanos, está esperando la redención de Dios con el Señor. Pero bueno, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Qué era salida? Éxodo. Y les dio un mandamiento, hermanos, que tremendo, acerca de sus huesos. Pero esa salida, hermanos, es Éxodo. Y les dio un mandamiento, hermanos, respecto a sus huesos. ¿Por qué, hermanos? Él iba a morir. Él sabía que iba a morir. ¿Dónde estaba él? En Egipto. Recordemos, hermanos, que José fue vendido, hermanos, por sus hermanos y lo llevaron a Egipto como esclavo. Pero ahí el Señor lo bendijo un montón, lo prosperó y lo puso, hermanos, como segundo después de Faraón. Y los bandidos, hermanos, que lo habían vendido, llegaron a pedirle ayuda a él. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y se estaban en Egipto, hermanos, y él sabía que iba a morir, pero él no quería que sus huesos quedaran en Egipto. Él sabía, hermanos, que el pueblo de Israel iba a quedar ahí esclavo por 430 años, pero que había una promesa que Dios le había dicho a Abraham, que ellos iban a salir con mano poderosa de Egipto. Tenían que salir. Y él dijo: me voy a morir. Digo, no, me voy a morir. Pero eso sí, que mis huesos no queden en Egipto. Porque los huesos está ¿qué? El espíritu. El espíritu, hermano. Esta fue la promesa. Y habitó José, ¿en dónde? En Egipto, que es el mundo. Él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los va a visitar y os hará subir de esta tierra. ¿Qué es subir de esta tierra, hermanos? Éxodo, salida. Ok.
Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Creo que la profecía también habló de eso, ¿verdad? De conquistar la tierra, no recuerdo. E hizo jurar José a sus hermanos y a los hijos de Israel y les dijo: Dios ciertamente os visitará. ¿Y qué dice? Y haráis llevar de aquí mis huesos. No se iba a quedar en el mundo, hermanos. Él se iba. Y decía, paréntesis, decía el apóstol Otoniel, en una prédica que escuché una vez, que todos iban en el desierto, hermanos, y todos iban quejándose. ¿Cuál fue el único que no se quejó? José. Ahí iba él, ahí iba su espíritu, ahí iban los huesos. Y no se quejó. Era el único que no se quejaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se quejaba? Ajá, porque iba muerto. Es el único que no se queja, hermanos. Entonces, para no quejarse en el desierto, hay que morir. Hay que ir al altar, hermano, a morir. ¿Por qué tanto brinco? Decía él, si el terreno está. ¿Por qué tanto brinco? Porque no me muerto. ¿Por qué tanto celo? Porque no me muerto. ¿Por qué tanta envidia? Porque no me muerto. ¿Por qué tanto reclamo? Porque no me muerto. ¿Por qué tanta queja? Porque no me muerto. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Morir. Era que de hecho el único que no se quejaba. Digo, eso decía el apóstol Otoniel. Y murió José a la edad de 120 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. ¿Dónde? En Egipto. Pero él no se iba a quedar ahí. Él quería experimentar ese éxodo de salir de la tierra. ¿Sí me están dando a entender, hermanos? Ok, Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Cuándo fue esto? En la resurrección de Cristo. Cuando ya estaban los 11, porque Judas ya había entregado la vida, y estaban escondidos, hermano, atemorizados, con las puertas cerradas, hermano. Y entra el Señor, hermano. Y seguro le dijeron a Pedro: hey, ¿a quién le tocó cerrar? ¿Quién no puso los candados que se los metió? Como Juancito aquel día que no puso los candados, no puso los candados de la iglesia. ¿A quién culparon, hermanos? Porque el Señor se les presentó y pensaron que veía un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué están asustados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, hermano, que no nos asustemos, que no tengamos temor, no nos atemoricemos, hermano, porque vienen malos pensamientos a nuestra mente. Bueno, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóqueme, pálpeme, véame, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces el Señor, hermanos, cuando resucitó en carne y hueso. No carne y sangre. La sangre quedó aquí. La sangre fue vertida en la tierra, hermanos, para la remisión de nuestros pecados. Entonces cuando Él resucitó ya un cuerpo glorioso, no en el cuerpo ensangrentado, hermanos, de la cruz. Cuando Él, hermano, resucitó en cuerpo, hermanos, era cuerpo y hueso. ¿Por qué era hueso, hermanos? Porque en el hueso está el espíritu, la carne. ¿Sí pueden entender, hermanos? Por eso fue que José le dijo: no dejen aquí mis huesos. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El cuerpo de Jesús, hermano, glorificado, carne y hueso. Ok. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre y hizo una mujer y la trajo al hombre, entonces dijo Adán: esto ahora es hueso de mis huesos. Primero el hueso y luego la carne. Esta será llamada varona porque del hombre fue tomada. Y estaban ambos desnudos
Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? A pesar de que estaban desnudos, porque eran seres de luz, carne y hueso, no tenían sangre. No tenían sangre. Ok. Respondiendo Satanás, dijo el Señor: pie por pie, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y toca su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, hermanos. Entonces el Señor le dio permiso a Satanás de tocar su hueso, de tocar, hermanos, su carne, pero no de matarlo. Le quitó los 3 vallados que tenía. Tenía 3 vallados, uno para su familia, uno para sus bienes materiales, y otro, hermanos, para todo lo que él tenía, hermanos. Por eso es cuando oramos por contragolpes, oramos en ese sentido, hermanos. Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando nosotros seamos llevados, hermanos, vamos a ser llevados en espíritu, en alma y en cuerpo. En cuerpo y en hueso. Porque carne y sangre no heredarán el reino. Carne con sangre, que es la vida. Pero carne y hueso, sí. Porque Jesús, cuando se mostró, fue en cuerpo y en espíritu. ¿Sí me voy a entender, hermano? Eso es muy importante, hermano. Es parte del éxodo. Es parte del arrebatamiento. Usted dijo que el éxodo nuestro es, que estamos esperando, ¿cuál es? Irnos con el Señor. ¿Sí? Irnos con Él. Pero dice, hermanos, que para poder irnos con Él, esto corruptible tiene que ser incorruptible. Entonces, para que esto corruptible tenga que ser incorruptible, hermanos, para que tu cuerpo, tu sangre y tu espíritu, hermanos, se transformen en incorruptible, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Quitarle la sangre. Cuando Adán y Eva estaban en el cuerpo, en el huerto, hermanos, ya lo vimos, ellos eran carne y hueso y carne, no tenían sangre. Cuando ellos pecan, hermanos, es cuando a ellos, hermanos, les ponen sangre. Y es donde empieza el cuerpo a descomponerse. Es donde empieza el cuerpo a morir. Es cuando el cuerpo se vuelve corruptible. ¿Qué es corruptible, hermanos? Que se descompone. Que acepta corrupción. Mordida, dirían los mexicanos, ¿no? Que es corrupto. Pero tiene que ver con la descomposición del cuerpo. Por eso dice la Biblia: carne con sangre no comerás, porque la sangre es la vida del hombre. Pero en el huerto, hermano, no era sangre. En el huerto, ¿cuál era la vida? La luz. Eso dice el libro de Juan. Lo hemos hablado muchas veces. Es un repaso. El libro de Juan dice que la vida, que la luz era la vida de todos los hombres. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor en nosotros? Transformar este cuerpo, hermano, de cuerpo, carne, sangre y huesos, hermano, en carne y hueso. Y quitar la sangre. ¿Sí me voy a entender, hermano? Espero que me sea. Yo sí me voy a entender, hermano. Espero que usted sí. Y si no me entiende, entonces busca el video y lo escucha otra vez. Tal vez lo pueda entender, hermano. No, pues yo sé que se entiende, hermano, porque lo hemos hablado muchas veces. Pero, hermanos, el éxodo nuestro tiene que ser así. Hablemos del arrebatamiento, del éxodo. Bueno, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Ok, ahí está hablando de la venida del Señor. Porque dice al final de ese versículo, hermanos, que para la venida del Señor tenemos que ser guardados irreprensibles. ¿Sí? Ok. Entonces todo nuestro ser, ¿cuál es? Espíritu, alma y cuerpo. Carne, sangre, hueso. Hueso, sangre y carne. ¿Sí me van a entender, hermano? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga, hermanos? En una parucía secreta. Dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿qué dice? Seremos, ¿qué? Transformados, hermano. Tenemos que ser transformados, ¿cómo, hermanos? En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Vea que estoy hablando de un éxodo de la tierra, hermanos, pero para que eso se dé, hay varios éxodos. Y hoy no vamos a ir a la tienda de la noche para terminarlos todos. Pero no, porque faltan 15. Pero bueno, hasta donde lleguemos. Y aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio, hermanos? Un secreto revelado. Velado para muchos, pero para nosotros es un secreto, hermanos. Que aunque usted lo entienda y se lo explique a otro, ¿a qué no va a entender? ¿Sí me va a entender? Las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas a nosotros. Pero hermanos, si usted entiende algo, una revelación de parte de Dios, si usted se lo va a enseñar a un impío, a un compañero de trabajo que no tiene el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, que nunca ha aceptado a Cristo, no te va a entender. Mami, hasta se va a burlar de ustedes. Por eso, hermanos, en temas doctrinales es mejor no discutir. Dice, oiga, hablamos cosas espirituales con los espirituales. Pues usted con su compañero de trabajo, hable cosas de esa prisa si quiere, de la liga, de la serie. Tenga relación con él, pero comunión no vas a tener, hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues, hermanos, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces, hermanos, en la emoción, cuando Dios nos da un remo y nos revela algo, hermano, y se lo queremos contar a un compañero, hermano, si no entiende, no va a entender. Dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Eso es un misterio que no para todos se ha revelado. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos, dice algunas Biblias. No todos moriremos. Recordemos, hermano, que nosotros, hermano, no morimos. Nosotros dormimos. Y depende del estadio de la persona y el comportamiento, hermano, de la persona que se va con el Señor, hermano, está en un lugar de reposo, hermanos, o está en el seno de Abraham, o está en el paraíso, hermano. Eso le dijeron a Ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Depende, depende, señorita, porque hay varios estadios. Nos enseñó una vez Ana Ligia, Maquita, cuando habló de los lugares intermedios. Pero hermanos, no todos moriremos. Entonces yo lo he dicho siempre, hermanos, tenemos que tener algo, hermanos, por la fe de que no somos de la muerte, de que somos la última generación que no veremos la muerte, que nuestra muerte va a ser un abrir y cerrar de ojos, un género de muerte, hermanos. Porque a veces cometemos el error de decir: no, mira, es que, ¿cómo es que decimos a veces? Nada seguro, solo la muerte. Perdón, hermanos, pero nosotros no somos de la muerte. Yo eso espero, hermano. A veces hablo con mi esposa: qué bonito llegar a viejitos, ¿verdad? Pensionados, y dedicar el tiempo al Señor, y qué lindo, como mis papás ahora que llegaron a la casa, ya están tranquilos, pensionados, los dos ahí, andan para arriba y para abajo, porque como el mundo no les cobra, hermano. Rico hace la tira. Qué bonito, yo mi esposa, llegar a eso. Humanamente hablando, hermano, pero espiritualmente hablando, yo le digo a mi esposa: no vamos a llegar a ese tiempo. La venida del Señor está más que pronta, hermano, muy pronta, más de lo que tú piensas, hermano. Entonces, hermanos, somos de la generación que no veremos la muerte. Eso es lo que dice ahí. No todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Y si alguno se muere, tenga la plena seguridad que se salva. Listo, punto. Si tú aceptaste a Cristo, te salvaste, te rayaste. ¿Sí? Ok, no todos vamos a morir. Entonces, si hay algo seguro más que la muerte, que es que no vamos a morir. Pero eso sí, todos seremos transformados. Entonces, por eso la profecía, o las profecías, no es mi palabra como martillo que golpea la roca. ¿Para qué? Para destruirla. No, hombre, para formarla, para transformarla. El alfarero te va a formar como él quiera, como él quiera. Y si tiene que echarte a perder, lo va a hacer, pero que sea él. Que sea él. Hoy hablaba yo con mis papás. Yo cuando di, vea, hermano, un paréntesis testimonial. Cuando yo dije, yo, en mis fuerzas, en mi pensamiento humano, en mi egolatría o en mi
ambición o no sé en qué. Cuando yo dije, yo pensé, ya tengo la vida arreglada. Así pensé yo, ya tengo la vida arreglada. Cuando yo dije eso, vino el Señor y me la destruyó. Vino el Señor y me la desbarató. Y Él me dijo, esa no me sirve. Es tu plan, no es mi plan. Y me desbarató la vida, ¿no? Gracias a Dios me dejó a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Pero en cuanto a lo económico, en cuanto a la iglesia, en cuanto a mi trabajo y todo, el Señor me desbarató los planes, hermano. Porque yo no pensaba en un ministerio. Yo no pensaba en servir al Señor a tiempo completo. Yo pensaba en tener casa, en tener carro, en tener buen trabajo, en tener un negocio propio con mi esposa. Pensábamos en eso. Hasta una pulpería habíamos comprado, hermanos, un mini super. Hasta que el Señor nos dijo, no te quiero de pulpero, te quiero como pastor. Y nos destruyó todo. Podríamos decirlo que lo perdimos todo, pero nunca perdimos al Señor. Nunca perdimos la presencia del Señor. Nunca perdimos el gozo. Y ahí estuve. Y yo bendigo a mi esposa porque aguantó. Yo les decía a mis papás ahora, ellos que conocen la historia. Ahí estuvo mi esposa. ¿Cuántas personas lo pierden todo? ¿Cuántas personas pierden casa, trabajo, carros, negocios? Y yo le decía a mi papá, y leí una lista de varias personas de trabajo, hermanos, que lo perdieron todo. Y hasta la esposa. En el momento que perdieron, la esposa lo dejó. Y yo bendigo a mi esposa, porque ella aguantó. Y ahí está. Y ahí está la recompensa del Señor. ¿Por qué les decía esto, hermano? Porque la palabra del Señor, hermanos, no es para destruirte, hermanos. El Señor lo que quiere es sacar cosas de ti, lo mejor de ti. Y cuando yo dije, ya, tengo mi vida resuelta, el Señor me la barató. Casa nueva, carro nuevo, buen trabajo, buen salario, un negocio para mi esposa. Qué rico, dije yo. Como aquel que dijo, Alma, muchos bienes has guardado para ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Así me dijeron a mí, como a Jonás. Como a Jonás. Mi papá me decía, ¿verdad? Y Dios usaba a mi papá. Cuando nosotros nos íbamos a ir a Heredia, ellos decían, ¿verdad? Vámonos a ir a San Ramón. Y yo, no, San Ramón, muy largo. Vámonos a ir a San Ramón, no, muy largo. Vámonos a ir. Y mi hermano Brian me insistía. Y yo, no. Y como Jonás, ¿verdad? Sabía que tenía que ir a Nínive, pero me fui para Tarsis. Y allá llegó el gran pez, la ballena, dirían algunos. Me agarró, me tragó y me fue a escupir a San Ramón. En el 2015, y yo, ¿por qué? No lo sabía. Pero para la gloria de Dios, en el 2016 empezó el discipulado aquí. Y aquí estamos, hermano. Y podemos decir de benecer, hermano, hasta aquí nos ayudó el Señor. Démosle un aplauso al Señor. Ya no hablo más de mí, pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque todos tenemos que ser transformados. Pero antes de que tu cuerpo, hermano, sea transformado en un cuerpo glorioso, hermano, tienes que sufrir una transformación aquí, espiritualmente hablando. Vuelvo y repito, antes de que el éxodo glorioso llegue a tu vida, tienes que experimentar ciertos éxodos. ¿Quieres saber cuáles son? Venga el otro miércoles. Que ya no nos va a dar tiempo. O tal vez el domingo, vamos a ver. Todos seremos transformados, hermano, por el martillo que es la palabra. En un momento, en un swanfanson. ¿Te sabes qué es swanfanson, hermano? ¿Ah? ¿Te sabes qué es swanfanson? Vaya a una pista de carreras. Ahí donde, ¿cómo se llama la pista de carreras que están a la abuela? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Vaya a la Guásimo. Y ahí vas a ver lo que es un swanfanson. En un swanfanson, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, abrir y cerrar. Recordemos que a Adán y Eva fue al revés. De ojos cerrados se les abrieron los ojos. ¿Sí pueden entender? Ok. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos, y le puse en Cristo, porque otro versículo dice, y los muertos, dice, los muertos resucitarán incorruptibles, pero hay otro versículo que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿ok?
Y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero incorruptibles. Les cambiaron el cuerpo corruptible que peca en un cuerpo incorruptible que no se corrompe y que no peca. ¿Sí? Que no peca, no que no tiene pecas. Que no peca. Y nosotros, ¿quiénes? Los vivientes, los que vivimos, los que tenemos una vida zoe, una vida espiritual, ¿qué dice? Seremos transformados. No hay un éxodo, hermanos, hasta que no seamos transformados. Porque es necesario que esto que se corrompe se vista de incorrupción. Eso fue lo que el Señor le dijo a aquellos que le preguntaron sobre el divorcio. Y el Señor dijo: no es lícito. ¿Cómo que no es lícito? Si Moisés nos escribió, pero en el principio no era así. Entonces tenemos que ir al principio. ¿Y cuál era el principio? ¿Cuál fue el principio de Adán y Eva, hermanos? Carne y hueso, sin sangre, porque la sangre corrompe. La sangre está al alma. Sin corrupción. Se vista de incorrupción. O sea, hermanos, que cuando el Señor venga para ser transformados, nos quitan la sangre, por decirlo así, y quedamos seres de luz, como Adán y Eva. Entonces, en el tribunal de Cristo, hermanos, no nos vamos a avergonzar el uno del otro. Digo yo, eso fue una volada mía, ¿verdad? Aunque yo calculo que sí muchos van a ser avergonzados, ¿no? Si no se hablan aquí, o como enseñó Stephanie una vez, ¿verdad? Si no se episinagoga aquí, no se van a hacer episinagoga. Si no se reúnen aquí, si no se congregan aquí, hermanos, no se van a congregar allá. Entonces, cuando esa persona no recibe el nuevo suba, va a ser avergonzada. Cuando va a ver al hermano que no le hablaba, y se lo va a topar ahí. Pero bueno, esto corruptible se viste de incorrupción, y esto mortal que muere se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida de la muerte en victorias. Ya no va a haber muerte. Ya no va a haber muerte. Entonces, hermano, no voy a terminar, pero ahí seguiremos el domingo tal vez. Pero lo que quiero dejar en su corazón, hermanos, es que viene un éxodo para nosotros. Pero si no experimentamos los éxodos que tenemos que experimentar, no vamos a experimentar ese éxodo. Si no somos transformados, hermano, ahorita por la palabra, no te van a transformar en un arrebatamiento. ¿Sí me voy a entender? Denle un aplauso al Señor. Chicos, mientras Pita y Mari y Arely vengan para ministrar. Pastor, aunque lleguemos a ese lugar, en ese lugar intermedio ahí, dice la palabra del Señor. Jania, ¿me ayudas? Pero ahí es donde Dios va a abrir los 13 libros que están escritos en la Biblia. ¿Los qué? 13 libros que hablan la palabra. ¿Cuáles? Los 13 libros que hablan la palabra del Señor. Dice que estamos escritos en el libro de la vida. El libro de las memorias, ahí por 8 libros más. Sí. Entonces ahí es donde vamos a ser avergonzados. O para conseguir para arriba, o conseguir para abajo. Sí es. Amén, hermano. Vámonos de pie. Vámonos de pie y ministremos. Hoy no fue una enseñanza, hoy fue una prédica, pero tenemos que decirle al Señor, hermanos, que nos ayude. Que, hermanos, aunque no seamos dignos, Él nos hace dignos. Dice que el ángel, hermanos, y Juan lloraban en Apocalipsis porque no encontraron a una persona digna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie es digno, hermanos, de desatar los sellos. Entonces, perdón, hermanos, dice la Biblia que nadie es digno, ¿cierto? Y que no toman nuestras obras como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Si dice la Biblia que la Santa Cena, la cena del Señor no se come indignamente. Entonces, ¿cómo hacemos si no somos dignos?
Ahí, hermanos, es donde se cumple, hermanos, que el sacrificio de Cristo, hermanos, que nos hace dignos. Porque Él es digno. Y lo vamos a decir en esta noche. Me gustó mucho ahora cuando ministraban mis hermanos. Esa canción, digno, es del Señor. Y yo te voy a invitar, hermanos, a que tú levantes tus manos y que le des gracias. Dile gracias, papito lindo, Señor. Gracias, amado Señor, papito lindo, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que esto, Señor, corruptible, tiene que transformarse en incorruptible. Fue el precio que Él pagó.
tierra. Tengo que salir. Así como Abraham, Señor, que salió de su casa, de la casa de su padre, de su tierra, de su parentela. Así tenemos que salir. Sal de tu casa. Sal de tu tierra. Sal de tu parentela. Sal de las costumbres. Sal de las tradiciones. Corónalo como rey. Corónalo como tu rey. Altísimo Señor. Dile Jesús, Jesús. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Él es digno. Él te perfecciona. Él te perfecciona. Dile, Señor, perfecciona mi vida. Transforma mi vida, Señor, para ser transformado. Y permíteme salir, Señor, de costumbres de la tierra para salir en ese evento glorioso de tu pronta venida, Señor. Ese arrebatamiento glorioso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.